Buenas tardes y bienvenidos todos a esta charla dentro de este primer congreso del Camino Ancestral de Santiago. Mi nombre es Óscar Manuel Ruiz, soy licenciado en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y en mi tiempo libre edito un blog sobre el arte románico en Cantabria, cantabriaromanica.com, como podéis ver aquí abajo. Bueno, pues para los que no lo conozcáis, pues se trata de un blog muy humilde, eso sí, al que la verdad es que me gustaría dedicarle más tiempo, o bueno, más que tiempo, más trabajo, pero bueno, es un blog que se dedica principalmente a intentar dar visibilidad a, pues sobre todo a través de las herramientas que nos ofrecen las redes sociales al magnífico catálogo románico que podemos encontrar en Cantabria. Aclararos simplemente, bueno, que es un blog amateur, no es un blog profesional, no tenemos ayudas de ninguna institución ni de ninguna administración y bueno, se trata simplemente de eso, de una pequeña ventana a los lugares más emblemáticos y sobre todo a los menos conocidos de Cantabria. Bueno, no me gustaría comenzar la charla sin antes agradecer a la Asociación Camino Ancestral de Santiago y en especial a don Santiago Guerrero su invitación a colaborar en este primer congreso anual. Bueno, un congreso que las circunstancias han querido, casi obligado, diría yo, a que se celebre en modo online. Y bueno, pues para que esperamos que haya futuras citas. Bueno, dicho esto, pues comenzamos. El tema que nos propusieron desde la asociación pues nos pareció muy interesante cara a dar a conocer. Ya os comentaba hace un momento que el objetivo principal de mi blog es eso, el románico en Cantabria. Con lo cual, bueno, nos parecía muy, muy interesante, sobre todo pues por dar a conocer los monumentos románicos que podemos encontrarnos en esos caminos cántabros. En estas tierras de Cantabria, pues las peregrinaciones, no solo a Santiago, como veremos más adelante, han estado presentes durante toda la Edad Media y han configurado en gran medida las expresiones artísticas incluso a la propia sociedad de las costas y los valles cántabros. Obviamente, los siglos del románico, pues no nos cabe duda que supusieron un importante incentivo en la creación de muchas de estas iglesias que vamos a ver y que podemos encontrar pues jalonando todos estos caminos que intentaremos presentar en esta charla, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí podéis ver los temas que vamos a tratar. Yo al plantear el desarrollo o el posible desarrollo de esta charla, decidí porque me pareció necesario, y creo además que va a ayudar también a comprender mejor la importancia de estas rutas cántabras, dividir la charla en tres bloques diferenciados, como podéis ver aquí. Bueno, por un lado vamos a hablar de las fuentes, que veo además y me tendréis que disculpar, he titulado fuentes documentales, cuando debería haber puesto fuentes históricas, ya que no solo nos vamos a referir a documentos, pero bueno, espero que sepáis disculparme. El segundo de los puntos, pues bueno, se refiere a las rutas que atraviesan estos territorios de Cantabria, centrándonos principalmente pues, en las vicisitudes propias de nuestro territorio que favorecieron el uso de tales rutas, para luego pasar a analizarlas más detalladamente, ¿de acuerdo? Y el tercero y último de estos bloques, que es el grueso de esta charla, pues en el que vamos a analizar los monumentos románicos más destacados que se levantan en torno a estos caminos, pues para dar cuenta del importante desarrollo social que el peregrinaje supuso en Cantabria. Toca avisar, eso sí, para que nadie se me enfade, que la elección de los monumentos que vamos a ver ha sido personal. ¿eh? Y bueno, me he decidido por los que a mí me han parecido más interesantes. Es decir, que no están todos los que son, hay muchísimos más, algunos de los cuales nos ha dado mucha, mucha pena dejar fuera, pero bueno, creo que me salen 36 o 37 iglesias de las que vamos a hablar y bueno, me parecía un número más que suficiente para el tiempo del que disponemos. Y bueno, pues vamos a comenzar centrándonos de una manera bastante general, eso sí, en algunas de las fuentes históricas que nos pueden ayudar a comprender la realidad de la existencia de estas rutas jacobeas por Cantabria. Aunque bueno, antes de comenzar, creo que también es de recibo hacer un pequeño inciso, ¿vale? Porque yo le comenté a Santiago antes de aceptar dar esta charla, que obviamente yo no soy ningún experto en el camino, y obviamente pues he tenido que consultar mucha bibliografía para concretar esto, para concretar esta charla.
Principalmente, pues yo me he basado en los trabajos de don Fernando Barreda, obviamente, que fueron continuados más tarde por José Luis Casado Soto y Carmen González Echegaray, al respecto de todas estas rutas jacobeas. Y obviamente también hemos tenido que consultar los trabajos de Miguel Ángel García Guinea, don Enrique Campuzano y, en fin, bueno, muchos artículos de diferentes investigadores al respecto de temas más concretos, ¿vale? Y bueno, al ser una bibliografía extensa y por no mentiros no saber muy bien cómo encajarla en la charla, pues sí, iré aludiendo a algunos autores y títulos que si os interesan os puedo enviar sin problema. Me mandáis un mail al buzón que os dejo aquí abajo y os mando el listado sin problemas, que creo que será lo más funcional, mejor que dejarlas por aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí, pues al hablar de fuentes históricas que nos ayuden a contextualizar la realidad de la existencia de todas estas rutas jacobeas que atraviesan Cantabria, y a pesar de que vamos a hacerlo muy someramente, pues he decidido mencionaros y poner algún ejemplo de cada una, distinguiendo, pues, como podéis ver aquí en esta diapositiva, entre las arqueológicas, las arquitectónicas y las documentales, ¿vale? Comenzando por las arqueológicas, bueno, pues habría que decir que no son muchos los vestigios que podamos relacionar muy directamente con las rutas jacobeas de peregrinación, ¿eh? Aunque sí que es cierto que podemos encontrar algunos que nos pueden dar cuenta de la existencia de este tipo de peregrinaje hacia Santiago por los caminos que atraviesan Cantabria, ¿vale? Y el reflejo, además el reflejo que tuvo en la sociedad medieval. Bueno, por comentaros alguno, pues en Maliaño, por ejemplo, encontramos los restos de la antigua iglesia de San Juan. Aquí podéis verlos en esta foto que os he puesto sobre la diapositiva. ¿Vale? Es una iglesia del siglo XII, además es un yacimiento muy recomendable de visitar, ya que se asienta sobre unas termas romanas y tiene además una necrópolis muy interesante. Hay un muy buen estudio sobre las excavaciones del yacimiento a cargo de los cuatro autores de la excavación, que fueron Carmen San Miguel, Emilio Muñoz, José Manuel Marcote y Ramón Montes. Y que nos habla además de las actuaciones sobre el terreno. Entonces, en ese estudio lo que vemos es que algunos de los materiales aparecidos sugieren una relación bastante estrecha con el camino costero que atravesaba la ruta del norte a su paso por Cantabria, ¿de acuerdo? Bueno, aparecieron varias veneras, una de las cuales estaba perforada en su parte inferior, lo que nos puede sugerir que tal orificio fuese para colgarla al estilo de los peregrinos. Y aparecieron también bastantes monedas de distintas procedencias, ¿eh? Monedas portuguesas, gallegas, navarras, bueno, etcétera. Eh, bueno, esto como todo, bien es cierto que se trata de una zona costera donde la navegación y el comercio volvieron a fructificar en estos siglos, aunque, bueno, estos hallazgos sí que pueden sugerir que la iglesia estuviese en el trazado de esa ruta costera del camino del norte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por continuar, también me parece preceptivo, también por dar algún otro dato, constatar que existen algunos sepulcros, ¿vale? De esta época conservados en algunas de las iglesias de las que vamos a hablar luego, que tienen veneras talladas en su decoración y eso nos puede sugerir bien una relación directa bien con la Orden de Santiago, bien con el peregrinaje a Compostela. Por poneros algún ejemplo, el más célebre, por lo intrincado de su decoración, es un sepulcro además bastante grande y muy detallado en su decoración. Es el llamado sepulcro del caballero, ¿vale? Que es un sepulcro de 1231 que está en el claustro de la Colegiata de San Martín de Lines, en Valderredible. Y bueno, como podéis ver aquí, en una de sus caras aparece tallado un castillo junto a una venera, ¿eh? Hay un estudio heráldico muy bueno de Borja Rivero que bueno, pone en relación ese detalle del castillo y la venera con la Orden de Santiago. ¿De acuerdo? Y bueno, por poner un tercer ejemplo, ¿vale? Lo relacionado además con lo que es el tema de esta charla del arte románico, y bueno, más que nada casi a título de curiosidad, ya que no son muchos los ejemplos tempranos de representaciones de Venera que tenemos, pues bueno,
encontramos este canecillo. Además está en una iglesia muy pequeña, una iglesia rural de Valderredible también, no nos vamos de Valderredible, que es la iglesia de San Marcos de Montecillo, ¿vale? Ahí podemos ver el canecillo, con la venera tallada. Esto nos puede hacer pensar pues, que hubiese a orillas del Ebro un trasiego temprano de peregrinos hacia finales del siglo XII, que es la época en la que se construyó esta iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de este modo podemos decir que, aunque escasas, sí que encontramos ciertas referencias que de un modo u otro pueden relacionarse con las rutas de peregrinaje por Cantabria, ¿vale? Bueno, en cuanto a las fuentes que vemos aquí, que hemos denominado como arquitectónicas, obviamente las más evidentes y que son motivo en parte de esta charla, pues son las innumerables iglesias románicas que comenzaron a levantarse a lo largo de estos caminos. Como vamos a ver posteriormente, pues bueno, estas fueron surgiendo en torno a las vías de comunicación, algunas de esas vías además con origen romano, y que, bueno, fueron utilizados durante todos los siglos anteriores e igualmente durante toda la Edad Media. En el caso de, bueno, ponemos un ejemplo de la ruta del Besaya, que es la que mayor concentración de templos románicos tiene. Y bueno, es importante todos esos caminos, tanto los costeros como los que se dirigían hacia la meseta. Bueno, hay un buen artículo también, que igual lo podéis solicitar en la bibliografía, de Elisa Álvarez Llopis y Emma Blanco, que habla precisamente de las vías de comunicación en Cantabria en la Edad Media, y nos viene a decir que, bueno, todas esas vías fueron principales en estos siglos, ¿de acuerdo? Y bueno, es fácil adivinar que fuesen utilizadas igualmente como camino de peregrinaje. Bueno, y aunque las noticias al respecto de estos siglos medievales son escasas, la mayoría las podemos encontrar, como veremos posteriormente, en cartularios, sobre todo cuando se referían a cambios en límites de tierras, por ejemplo, etcétera. Bueno, pues hay que incidir que todos estos caminos, sobre todo contando con la difícil orografía cántabra, pues pudieron ser muy bien utilizados por peregrinos que atravesasen estas tierras. Al hablar también de la dificultad que podía entrañar el camino con Cantabria, pues bueno, también se solventó con la utilización de barcazas, ¿vale? Podemos encontrar barcazas de ese tipo en Treto, Puente Arce, Barreda, Cortiguera, la más célebre, la de San Vicente de la Barquera, y posteriormente también mediante puentes, tanto de nueva construcción como rehabilitados de épocas anteriores, lo que obviamente pues facilitó el tránsito tanto de personas como de mercancías, ¿de acuerdo? También importante destacar en estas fuentes que hemos denominado arquitectónicas, obviamente los puertos, ¿no? Aunque vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos posteriormente, y como no, como comentábamos, pues la existencia de iglesias, ¿vale? Tanto iglesias como, bueno, lo más importante sobre todo, la existencia de albergues y hospitales de peregrinos. Aunque bueno, desgraciadamente, como apunta Casa Soto, son muy pocas referencias tempranas a los hospitales de peregrinos. La mayoría proceden ya de los finales de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna. Pero bueno, Fernando Barreda cuantificó hasta 70 de estas instalaciones, algunas de ellas pues muy representativas, Laredo, Santoña, San Vicente de la Barquera, incluso podríamos comentar también la leprosería de Abaño. Aunque bueno, la escasez de fuentes tempranas pues hace difícil cuantificar el número de estas instalaciones con exactitud, ¿de acuerdo? Bueno, entre los documentos que hemos denominado como civiles, aunque no sé si será acertado el término, pero bueno, por diferenciarlos de los meramente jurídicos lo vamos a dejar así, pues nos podemos referir a cartas de navegación, portulanos, descripciones de viajes que hicieron los peregrinos. Bueno, portulanos sobre todo desde el siglo XIII y principios del siglo XIV y durante todo el siglo XV, pues tienen referencias a estos puertos que tienen que ver con rutas de comercio y peregrinaje en Cantabria. Cuando hablemos de los distintos tipos de peregrinación en estas tierras, pues veremos cómo la existencia de estos puertos, cara a la navegación, una navegación que se denomina de cabotaje,
pues determinó la existencia de varias experiencias diferentes en los tipos de peregrinación, ¿vale? En función de si el viaje se realizaba completamente por tierra o se servían también del mar para para la llegada a Santiago. Bueno, hemos encontrado entre todos los autores que hemos consultado algunas descripciones interesantes de travesías marítimas de esa época. Bueno, pues como está Casado Soto, por ejemplo, dos cartas de cruzados que llegaron a Santiago en 1147. Y bueno, la descripción más importante en este caso, pues por su contenido, fue la que realizó el célebre geógrafo árabe el Idrisi, que viaja desde Santiago a Bayona, ¿de acuerdo? Y bueno, esta descripción es destacable, sobre todo porque lo que respecta a la charla que nos ocupa, pues porque también describe algunos lugares cántabros. Se me ocurre, por ejemplo, uno que tenía por aquí apuntado de la ría de Oriñón, de la que dice que aunque pequeña, tiene anchura suficiente donde fondean los barcos y allí está la iglesia de San Pedro. Es decir, bueno, pues es un tipo de documento, una fuente primera mano que nos habla ya de la existencia de esos puertos cántabros y su importancia como parte del peregrinaje. ¿De acuerdo? Y bueno, por finalizar en cuanto a fuentes jurídicas, bueno, pues como destacamos en la diapositiva, vamos a ponerla aquí, pues suelen aparecer en cartularios, colecciones diplomáticas. Obviamente, en el caso de Cantabria, pues nos interesan mucho los cartularios de Piasca, el de Santo Toribio, el de Santillana, Santa María del Puerto. Aunque bueno, no hay que desdeñar pues, los cartularios de algunos otros lugares que tenían posesiones, intereses en estas tierras. El caso de Oña, Catedral de Burgos, aunque bueno, en este caso nos vamos a ceñir por poner algunos ejemplos en los pertenecientes a Cantabria, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que os he puesto aquí en esta diapositiva pues son algunas de las menciones más específicas que encontramos al respecto del peregrinaje en estas tierras. Bueno, ordenadas cronológicamente, pues encontramos, por ejemplo, en 952, en el cartulario de Santo Toribio, que aparece mencionada la existencia de un monasterio, monasterio de Santiago, en Collio, donde además se celebra el Die Sancti Jacobi, ¿de acuerdo? Por otro lado, bueno, en el siglo X, concretamente en 987, encontramos una concesión de privilegios por parte del conde García Fernández de Castilla a Santa Juliana, ¿vale? A la colegiata de Santa Juliana, sobre todo para favorecer a padres y presbíteros peregrinos. Es muy interesante también que, bueno, como veis aquí en 1042, tras quedar despoblado el monasterio de Santa María del Puerto, se rehabilitó por parte de Sancho IV de Navarra y se nombró abad a un abad que se llamaba Paterno el Peregrino. Bueno, a finales del siglo XI, concretamente en 1092, se produce la permuta del monasterio de Valmantina, en el Valle de Camargo, en el que además se decía que se conservaban reliquias del apóstol Santiago, lo que nos parece importante también destacar esta mención. Y bueno, ya a comienzos del siglo XII, bueno, en 1107, muy importante la fundación del monasterio de Santo Domingo de la Barquera, cuyo principal cometido, además, según leemos a don Fernando Barreda, pues era mantener una barcaza que atravesase la ría, y que además fue de vital importancia en la ruta costera, su paso por la localidad, y que ha durado varios siglos, además. Y bueno, por no alargarnos más, en el último documento que hemos destacado, bueno, pues procede del cartulario de Santillana, y se trata de una venta de bienes. La venta de bienes que hace un vecino, Gutiérrez Petriz, perdón, del que se dice que vende un solar en Tagle y un manto precisamente para poder peregrinar a Santiago. ¿De acuerdo? Bueno, pues con todas estas fuentes que de un modo muy liviano hemos enumerado, pues lo que cabe preguntarnos son los motivos que propiciaron la creación y sobre todo la perpetuación de esas rutas jacobeas por una orografía tan difícil como es la cántabra. Entonces, bueno, en esta segunda parte de esta charla, pues vamos a tratar de responder a esa pregunta y vamos a comenzar pues por analizar lo que yo os he llamado aquí en esta diapositiva,
las influencias favorables a las rutas cántabras. Como vemos en la diapositiva, pues hemos destacado 4 aspectos que a mí personalmente me parecen importantes a la hora de entender el hecho de que se utilizasen estas rutas hacia Santiago en unos siglos además en los que se está configurando el camino francés, más sencillo tanto en cuanto a esfuerzo del peregrino como la propia seguridad del camino. ¿De acuerdo? Y bueno, estos 4 aspectos lo que vienen es a darnos cuenta de la temprana relación que las costas y los valles cántabros tenían con el peregrinaje a la tumba del apóstol. De hecho, pues bueno, antes incluso del descubrimiento de la tumba, como vemos aquí, el monje Beato de Liébana, el celebérrimo intelectual de la segunda mitad del siglo VIII y autor además, como todos sabéis, de los comentarios al Apocalipsis, cuyas copias dieron lugar a los llamados beatos, pues escribía estos versos que os destaco aquí. Oh apóstol dignísimo y santísimo, cabeza refulgente y dorada de España, defensor poderoso y patrono nuestro. Estos versos estaban incluidos en un poema, O Dei Verbum, del año 785, que es un himno de 60 versos dedicado a Santiago Apóstol, hermano de San Juan. Y bueno, son muy importantes, como nos destaca don Enrique Campuzano, porque suponen, en opinión del autor, y yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, el inicio del culto a Santiago en el norte peninsular. Además, unos versos están en relación con el incipiente auge de la monarquía asturiana. De hecho, incluyen unos acrósticos que encierran una alabanza al monarca Mauregato, y bueno, propician en cierto modo el descubrimiento de la tumba del apóstol. ¿De acuerdo? Bueno, también es un factor muy importante, en segundo lugar, la existencia de antiguas vías, algunas de ellas romanas, aunque bueno, hay tramos que ahora muchos autores están poniendo en discusión sobre la romanidad o no de ciertos tramos de algunas vías que históricamente se habían considerado romanas en Cantabria. Pero bueno, la existencia de vías que configuraron la movilidad de gentes, de mercancías, de ideas, ya desde la temprana Edad Media, ¿de acuerdo? Bueno, el propio García Guinea en su obra Cumbre, Románico en Santander, destacaba sobre estas antiguas vías su aprovechamiento en época medieval y que incidió directamente, y esto es importante en cuanto al núcleo principal de esta charla, que es el arte románico, pues en la acumulación a lo largo de todo su trazado de multitud de iglesias y monasterios, ¿de acuerdo? Bueno, son fundamentales 2 ejes en estas antiguas vías, el eje este-oeste, tanto el camino que bordeaba la costa como el camino interior. Este camino interior además parte de la antigua Vía Agripa, que hoy además se vuelve a reivindicar mediante la asociación Vía Agripa de Cantabria, y si cabe de mayor importancia el eje norte-sur, que era el eje que unía los antiguos enclaves de Pisórica y el Portius Blendium, la llamada Ruta del Besaya, que aparece además reflejada en la placa, creo que es la placa 1 del itinerario, el llamado itinerario de Barro, que es un itinerario del siglo III, que es John Astorga, bueno. Entonces, en torno a estos 2 ejes, se llaman las 2 principales rutas de peregrinación en estas tierras. El llamado Camino del Norte, que es el más antiguo, que se corresponde tanto en su tramo litoral como en su tramo interior con el eje este-oeste, y el Camino del Besaya, que correspondería pues al eje norte-sur. Entonces, en torno a estos 2 ejes, que en época medieval se configuran una serie de caminos secundarios, caminos muy bien estudiados por Elisa Álvarez Llopis y Emma Blanco, y que determinan en estos siglos, obviamente, pues la movilidad de las personas, incluidos los peregrinos, a través de esta complicada orografía cántabra de la que hablábamos, y que, bueno, sin lugar a dudas fueron utilizados por peregrinos. Obviamente, pues no cabe duda de que todos estos caminos eran utilizados tanto para el tránsito de personas como para el tránsito de mercancías, ¿de acuerdo? El tercer factor que nos parece importante, aunque bueno, si bien no es determinante,
sí que nos habla de la devoción de aquellos siglos y de la expansión de las reliquias en el culto cristiano, lo cual incidió en el peregrinaje y la configuración de todas estas rutas. Y es la asistencia en tierras cántabras de tres lugares muy importantes que albergaban reliquias, ¿de acuerdo? Y que pudieron determinar pues, que los peregrinos a Santiago aprovechasen su ruta pues también para visitar estos lugares en busca de gracia y redención, que era al final lo que buscaban los peregrinos. Bueno, pues de ese modo, pues, tanto Santo Toribio de Liébana como Santander como Santillana pues pudieron constituir perfectamente destinos de paso en ese camino principal de los peregrinos a Santiago, pues debido sobre todo a la importancia de las reliquias que allí se albergaban. En el caso de Santo Toribio, que es el más destacado y que además con jubileo propio pues configura una ruta de peregrinaje propia, y con entidad y reconocimiento a lo largo y ancho del mundo, pues el monasterio de Santo Toribio alberga actualmente el llamado Lignum Crucis, ¿vale? El Lignum Crucis, que es el fragmento más grande conservado de la cruz de Cristo. Bueno, se trata de un lugar de vital importancia que conecta sus caminos y la mentalidad de su peregrinaje directamente con el Jacobeo, y bueno, que tiene concesión jubilar, como decimos, desde 1512, con el Papa Julio II, ¿de acuerdo? En el caso de Santander, pues la Capilla del Cristo, que es la parte más antigua del complejo catedralicio, la llamada Iglesia Baja, pues alberga desde la Alta Edad Media las reliquias de los santos Emeterio y Celedonio, que fueron martirizados hacia el año 300. La importancia de estas reliquias pues se refleja también en la asistencia de Jacobeo propio. De hecho, en los años 80, en unas excavaciones a cargo precisamente de Casado Soto y de Joaquín González Echegaray, se redescubrió, como veremos luego al hablar de la parroquia del Cristo, la puerta del perdón de la iglesia, una puerta plenamente románica, que bueno, nos habla de la importancia de esas reliquias en la Edad Media, ¿de acuerdo? Y bueno, al respecto de Santillana, de todos conocida, pues alberga las reliquias de Santa Juliana de Nicomedia, que sufrió tormento y fue decapitada en el año 304. Reliquias que se albergan allí desde época muy temprana, poco después de la creación del monasterio original en el siglo X. Y bueno, por no alargarnos más en este tema, aunque sí que es importante, como decimos, no es definitorio, pero sí que me parecía importante destacarlo. Mi opinión es que cualquier peregrino que se encaminase a Santiago, por cualquiera de estas rutas cántabras, pues entiendo que no dudaría en detenerse, caso de Santander, Santillana en el Camino del Norte, o incluso desviarse, en el caso del camino lebaniego hacia Santo Toribio, pues cara a visitar estos lugares de culto dentro de su viaje. Y creo que pudo favorecer, sin ser determinante, como bien os digo, pero sí que pudo favorecer la utilización de las rutas cántabras, pues aún después de la configuración y con el auge del camino francés. ¿De acuerdo? Y bueno, el último de los aspectos que he querido destacaros como favorable a la asistencia de la asistencia y la perpetuación de estas rutas por Cantabria, y es creo de los más importantes para entender tanto su existencia como supervivencia, pues son los puertos, la navegación hacia puertos cántabros, ¿de acuerdo? Bueno, los puertos cántabros de las villas costeras y su desarrollo en la Edad Media, bueno, son importantes sobre todo por las tempranas noticias que tenemos de ellos, que nos hacen pensar en su utilización desde bien temprano en la Edad Media. Desde el siglo VI, con la peregrinación de Maurano hacia San Martín de Tours, pues tenemos ya noticias de la utilización de todos estos puertos, aunque bien es cierto que hasta el siglo, no es no es hasta el siglo XII, final del siglo XII, cuando empiezan a aparecer informaciones más continuas, aunque muy escuetas, que comentábamos antes al hablar de las fuentes documentales, cuando hemos hablado de los portularios y las cartas de navegación,
Pero bueno, lo más relevante en este caso es que hay constancia de peregrinos, como bien nos destaca Casado Soto, ingleses, franceses, flamencos a las costas cántabras, desde mediados, la segunda mitad, sobre todo del siglo XII. La forma de navegación, que esto es muy importante, se trataba de una forma de navegación diurna, ¿vale? Una forma de navegación en la que lo que se hacía era bordear las costas y fondear durante la noche, pues para abastecerse de agua y víveres. Bueno, una forma de navegar muy utilizada en aquella época, que permitía evitar los peligros de la navegación nocturna, ¿eh? Y muy importante también, permitía aligerar el peso del barco en cuanto a la ausencia de necesidad de acumular una excesiva cantidad de agua y víveres. ¿eh? Sí que era necesario, eso sí, en este tipo de navegación, pues tener un conocimiento importante de las costas y sobre todo de los puertos, la distancia que había entre ellos, pues cara a fondear en las horas de ausencia de luz. Y de ahí además la progresiva expansión de los portulanos en los siglos XII y XIII. Bueno, aunque no tenemos constancia documental del tipo de naves que se utilizaban, os he dejado aquí dos imágenes. Una, esta que veis a la izquierda, en color rojizo, procede del Lazareto de Abaño, que además, bueno, aunque no venga a cuento, aprovechamos para denunciar aquí el deterioro de las pinturas del Lazareto de Abaño, que es una pena que se pierden, y pedimos ayuda a quien corresponda para que intervenga y que esas pinturas no se destruyan definitivamente. Y bueno, tenemos otra imagen, no sé si se verá muy bien, que es un navío que está tallado en una antigua puerta de Santander, que podemos contemplar en el Museo Marítimo del Cantábrico. También os he dejado aquí una imagen, no sé si se verá muy bien. Bueno, esto es una nao típica del siglo XIII para la navegación por el Cantábrico, ¿vale? Es una maqueta que podemos encontrar también en el Museo Marítimo del Cantábrico y bueno, os lo he puesto aquí, bueno, pues sobre todo porque tengáis una referencia del tipo de navegación que se hacía, ¿de acuerdo? Bueno, y toda esta expansión en cuanto a la afluencia de gente, de bienes a estos puertos, pues lo que propiciaron fueron la promulgación de nuevas leyes a favor de la navegación y bueno, como veis aquí en la diapositiva, obviamente los fueros que se concedieron a las villas litorales. Bueno, todo este tipo de leyes sobre todo fueron impulsadas por Alfonso VIII. Lo que se pretendía se favorecieron pues sobre todo los puertos pesqueros, además con una consecuencia muy clara, que fue el aumento de la población marinera en todos esos años y sobre todo de la flota disponible. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, porque lo que facilitó, obviamente, fue el tránsito de peregrinos al aumentar la oferta en cuanto a las embarcaciones disponibles, y eso creo que queda claro. Además, es importante todos estos aforamientos de finales del XII y comienzos del siglo XIII, porque convirtió a todos esos puertos aforados en destino seguro. Entonces, al ser destino seguro para muchas embarcaciones que se movían hacia Santiago, obviamente se favoreció al lado de otras rutas un poco más peligrosas, pues la utilización de todos estos puertos. Y bueno, con todos estos antecedentes que hemos venido viendo hasta ahora, lo que podemos destacar es que al final lo que se configura en territorio cántabro, pues fueron tres tipos diferentes de peregrinación, en función del medio que se utiliza. Siguiendo a Casado Soto, Casado Soto las clasifica como, bueno, aquí lo podéis ver. Tenéis por un lado el tipo de peregrinación marítima, la peregrinación mixta y la peregrinación terrestre, ¿de acuerdo? Bueno, muy sencillo de explicar. La peregrinación marítima, obviamente, la que solo utilizaba los puertos que se utilizaban como etapa de singladura precisamente en esa navegación de cabotaje de la que hablábamos hace un momento, pues hasta tierras cercanas directamente a Compostela, Santiago, a la tumba del apóstol, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado,
pues habría un tipo de peregrinación mixta, que utilizaría tanto puertos como caminos. Se viajaría en barco hasta puertos seguros, hasta puertos aforados, y desde allí pues emprendería ruta bien por el camino francés, ¿sabes? Y sobre todo este tipo de peregrinación lo que evitaba era el peligroso paso de los Pirineos, ¿de acuerdo? Y por último, pues no liarnos más la peregrinación terrestre. Obviamente la peregrinación por caminos, bien paralelos a la costa, bien ceñidos al litoral, y por el interior, por el interior, bien, ya os digo, paralelos a la costa o bien buscando el camino francés por la ruta del Besaya hacia la meseta. Bueno, pues todos estos referentes de los que hemos hablado tan someramente, trasladados al mapa, ¿eh? Pues nos pueden dar una idea de los principales caminos que las rutas jacobeas configuran en Cantabria. Bueno, yo os he destacado cuatro rutas principales, sobre todo porque, bueno, el motivo de esta charla es arte románico, y estas cuatro son las que mayor número de templos románicos aglutinan. Y ya os digo que, bueno, por comentarosla por orden, encontramos en primer lugar los dos ejes básicos que antes destacábamos, que son el Camino del Norte, que aquí os he destacado como podéis ver en rojo, y la ruta hacia la meseta, que enlaza además con el camino francés, que es la llamada ruta del Besaya en amarillo. Por otro lado, importantísimo, como comentábamos hace un momento, el camino lebaniego, que aquí os he destacado en verde, partiendo desde San Vicente de la Barquera hacia el sur, hacia el monasterio de Santo Toribio. Y por último, en rosa, os he destacado lo que yo he llamado la ruta de Valderredible, que quizás hubiera sido más correcto hablar del camino del Ebro, ya que se extendía por su ribera hacia el valle de Valdeolea. Bueno, esta ruta, aunque es la menos documentada, pues creo que no la podíamos dejar de destacar, sobre todo por la cantidad y la calidad de los templos románicos que atesora, y de los que vamos a hablar en un momento. Y, bueno, además se me ocurre que aunque no hay fecha definitiva, pues se espera abrir un centro de interpretación precisamente del Camino de Santiago en San Martín de Lines. Creo que, si no me equivoco, en los próximos meses, a no tardar mucho. O sea que, bueno, en este caso casi era obligada la mención de esta ruta. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con estos breves apuntes yo creo que podemos pasar al grueso de nuestra charla, en el que vamos a hablar de monumentos románicos en todas estas rutas que estamos viendo en la diapositiva. ¿De acuerdo?